Bien, buenos días. Vamos a ver hoy el último tema del libro. En realidad en el libro son 3 temas, pero todo se resume en 3 hojas. Todo lo que hay que saber se resume en 3 hojas. Entonces no las vamos a ver, las podéis leer, pues oye, para vuestro conocimiento, pues si a alguien le interesa más el tema. ¿Vale? Lo fundamental está en el resumen que os dejo y es el que voy a comentar un poco por encima. No lo voy a explicar mucho porque me tiraría horas. ¿Vale? Y al final es una pregunta que tiene muy pocas posibilidades de caer en la EBAU, pero bueno, que hay que conocer por cultura general cómo están compuestos los átomos. ¿Vale? Bien, lo que vamos a ver son las partículas elementales. Hasta ahora hemos considerado que el electrón, el protón y el neutrón son las 3 partículas más pequeñas que tiene la materia, pero no es así. El protón y el neutrón, a su vez, se pueden dividir en partículas todavía más pequeñas. Resulta que el protón y el neutrón están hechas de 3 partículas. 3 partículas se unen y forman un protón. 3 partículas distintas se unen y forman un neutrón. Eso es lo que vamos a ver ahora. Algunas ya nos han salido, por ejemplo, hemos hablado del fotón, ¿vale? Hemos hablado también del antineutrino electrónico, ¿vale? Hemos hablado del positrón también. Entonces, bueno, vamos a verlas todas en su conjunto. Entonces, lo primero, son muchas distinciones y muchos conceptos. Vamos a ver si los ponemos un poco claros. La primera distinción, ¿vale?, está en leptones y quarks. Los leptones son partículas que están de manera independiente por ahí, que se mueven de manera independiente. En cambio, los quarks forman agrupaciones, no se encuentran de maneras independientes, ¿vale? Es decir, tú no encuentras un quark por aquí, otro por aquí, otro por aquí. No, están unidos, 2 o 3 de ellos están unidos formando algo, ¿vale? Por lo tanto, primera distinción importante. Los leptones son partículas independientes, funcionan solas, se mueven solas. En cambio, los quarks tienden a agruparse, bueno, no tienden, están agrupados. ¿De acuerdo? Primera distinción clara. Vamos a empezar con los leptones. Leptones, partículas que se mueven de manera independiente, que son independientes. Se observan como partículas independientes. Todos tienen spin más un medio. Bueno, ya hablaremos de lo que es el spin, ¿vale? Del spin, ahora mismo corto y os pongo un pequeño vídeo que no tenéis que saber, pero es solo para que os suene por qué el spin vale un medio o menos un medio, ¿vale? Bueno. El átomo de hidrógeno. Ese estado de cosas ocurre debido a 2 propiedades mecánicas cuánticas muy peculiares del electrón. Una es el hecho de que el electrón tiene giro o spin. No es que gire literalmente como una pequeña esfera newtoniana, sino que tiene un momento cinético intrínseco, exactamente como si girara. Su módulo es un poco menos que h con barra y su componente vertical es exactamente un medio de h con barra. Y lo mismo que el momento cinético de un orbital, el momento cinético del spin se puede encontrar con igual probabilidad en cualquier dirección a lo largo de un cono. Ese cono y su proyección vertical puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. Esas son las únicas posibilidades. No se permite ninguna dirección intermedia. La segunda peculiaridad también tiene relación con la naturaleza interior cuántico-mecánica del electrón. 2 electrones no pueden tener jamás el mismo estado cuántico. Dicho de otro modo, la probabilidad de que 2 electrones ocupen un mismo estado es exactamente 0. Eso significa que 2 electrones nunca pueden tener exactamente los mismos números cuánticos en el mismo átomo. Pero el spin es también un número cuántico. Así, si un electrón tiene spin hacia abajo y el otro tiene spin hacia arriba, pueden compartir el mismo estado orbital. Visto el vídeo de por qué el spin vale un medio o más un medio o menos un medio, ¿vale?, seguimos con los leptones. Los leptones eran partículas independientes, ¿vale? Partículas independientes. 3 familias tenemos. La más importante, electrón y neutrino electrónico. Y por supuesto, fijaros, nosotros vivimos en un mundo de materia. O sea, es materia la que percibimos. Pero hay otra serie de materia que es opuesta a la materia que nosotros vemos. Esa es la antimateria. De manera que a un protón, si el protón es materia, su semejante en antimateria será el antiprotón. Si tenemos un electrón, su semejante,
el electrón es materia, su semejante en materia sería el antielectrón, o sea, el positrón. Si el electrón en materia tiene carga negativa, el antielectrón es el positrón. ¿Vale? Vamos a verlos. Mirad, estos son los leptones. El electrón, ¿vale? Es un leptón. Fijaros, el electrón es partícula elemental, ya no se divide más por debajo de ella, ¿vale? Es un leptón, está solo, se mueve solo, no tiende a agruparse con otros, ¿vale? El electrón, su equivalente en la antimateria, su antipartícula sería misma masa, ¿vale? Misma carga, pero de signo contrario, el positrón. El neutrino electrónico, porque nosotros en una desintegración nos ha parecido el antineutrino electrónico, ¿vale? A muchas partículas, en antimateria, para colocarlas el anti, se le pone una raya encima, ¿vale? El muón, el antimuón, el neutrino del muón, el tau y el neutrino del tau. Bueno, aquí, ¿cuáles son los importantes? El electrón y el neutrino electrónico. El muón nos ha aparecido también, si os acordáis, en relatividad, en el viaje de los muones, que tenían poca vida media, etc. ¿Vale? Entonces, estas son las partículas elementales, los leptones, que son independientes, se mueven como partículas independientes. Vamos ahora a los quarks. Los quarks, acordaros que eran partículas que no se mueven de manera independiente, es decir, que siempre encontramos agrupaciones de 2 o de 3 quarks, no encontramos un quark solo por ahí. Hay 6 quarks distintos, con unos nombres rarísimos. Arriba, abajo, encanto extraño, cima y fondo. Bueno, pues oye, los que lo inventaron, pues se encontraron estos. Los más importantes, el up y el down, ¿vale? Cargas, no tenéis que saberlas, pero fijaros, son unas cargas un poco ya raras. La carga up son 2/3 y la carga down menos 1/3. Acordaros de esto, apuntároslo por ahí porque lo veremos, ¿vale? Up 2/3, down 1/3. ¿Vale? Cada quark obviamente tiene su correspondiente antipartícula, es decir, tenemos el anti-up, que sería un U con una raya encima, ¿vale? Ahí lo vemos, el down. Y luego también hay una serie de propiedades, que no vamos a entrar en ellas, pero que, o sea, ¿qué propiedades pueden tener estos? Pues no solo el spin, no solo la carga, también hay una serie más de propiedades que los científicos no han sabido darles un razonamiento físico y las han llamado carga de color, carga de sabor. ¿Eso quiere decir que saben algo? No. Es una propiedad más, como si les podéis haber dicho otro nombre, pero bueno, carga de color, carga de sabor. El color y el sabor. Ya sé que esto suena rarísimo, pero es así. Así es la materia. Bien, entonces fijaros, vamos a ver un poquito esto de la carga. Lo dejo ahí. El up, decíamos, el up tiene carga más 2/3 y el down tiene carga de menos 1/3. Entonces hemos dicho que los quarks siempre se encuentran en agrupaciones, ¿vale? Vamos a imaginarnos una agrupación de 2 up y un down. ¿Cuál sería la carga de esto? La carga global. Esto es una agrupación, forma una partícula. ¿Cuál sería la carga global? Pues tenemos de aquí 2/3, de aquí 2/3 y de aquí menos 1/3. Es decir, sumamos todos, 2/3 más 2/3 menos 1/3, 2 y 2, 4, menos 1, 3. ¿Y qué nos queda? 1. Una carga más 1. Fijaros, esto va a ser un protón. 2 up y un down forman una partícula, forman un agregado con una carga 1. Luego este va a ser, como ya veremos, el protón. El protón está formado por 2 up y un down. Vamos a ver otra agrupación. Por ejemplo, a ver, lo de por ejemplo es un decir. Esto ya está preparado, yo ya sé lo que tengo que decir. Un up, un down y otro down. ¿Vale? La carga es, perdón, la partícula esta de aquí arriba era el UUD. Voy a quitar esto para decir una partícula. UUD, ¿vale? Esa era la partícula, una UUD. Ahora lo que vamos a hacer es una UDD. ¿Qué cargas tenemos aquí? Tenemos 2/3
menos un tercio y menos un tercio. Hago la suma y me dan 2 tercios menos un tercio menos un tercio es carga 0. Luego este agregado va a ser una partícula de carga 0. Este agregado va a ser el neutrón. Por eso tiene carga 0, porque los quarks que lo forman suman su carga 0. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede salir en una desintegración? Acordaros que de repente aparecía un neutrón de la nada o un neutrón se transformaba en protón. ¿Cómo? ¿Por qué? Por este intercambio de partículas. Es decir, si yo de aquí quito un down y entra un up, el neutrón se transforma en protón. ¿Vale? Es un poco más complejo que esto, pero al final a esto se reduce. Bien, hemos dicho que los quarks se pueden agrupar. Vamos, que los quarks son partículas elementales que se agrupan. Pues fijaros, quark y quark, por ejemplo, pues 1 y 1, ¿vale? Una agrupación de 2. También podemos tener quark más quark más quark, es decir, uno de estos, una agrupación de 3. Pero los quarks se pueden agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3. Agrupándose de 2 en 2 o de 3 en 3, forman una partícula ya. ¿Cómo se le llama a esta partícula? Pues esto hemos visto el caso en el que se llama protón, el caso en el que se llama neutrón. A estas partículas, a agrupaciones de quark, se las llama hadrones. ¿Vale? Bueno, pues vale. Se las llama hadrones, agrupaciones de quark. Pueden ser de 2 en 2 o de 3 en 3. Resulta que el protón y el neutrón van a ser un caso particular de hadrones. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, los hadrones son agrupaciones de varios quarks. Se pueden agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3. ¿Vale? Si se agrupan de 2 en 2, tenemos mesones. Tenemos un hadrón que es un mesón. ¿Vale? Y si se agrupan de 3 en 3, tenemos un hadrón que es un barión. ¿Vale? Por lo tanto, podríamos decir en un esquemita que los hadrones son agrupaciones de quark. Y pueden ser, si se agrupan 2 quarks, ¿vale? O si se agrupan 3. Si se agrupan 2, son bariones. Y si se agrupan 3, son mesones. ¿Vale? Ejemplos de esto. Por ejemplo, agrupación de 3 quarks, lo hemos visto, el protón. El protón es UUD. ¿Vale? Y el neutrón también es UDD. Agrupaciones de 2 quarks, un ejemplo, bueno, pues un ejemplo sería un pión. Bueno, vale, ahí queda, ¿eh? El pión pi positivo es un up y un down. Vale, no hay que saberlo. El protón y el neutrón sí, pero el pión no. Entonces vamos a ver ejemplos. Los bariones, agrupaciones de 3 quarks. Spin semi-entero, no nos gusta. Forman lo que se llama fermiones. ¿Vale? Ya veremos. El protón y el neutrón, como hemos visto, ¿vale? Mesones, agrupaciones de 2 quarks. ¿Algunos ejemplos de estos de aquí? Bueno, pues aquí tenemos, acordados, bariones son 3 quarks. Mesones, perdón, son 2 quarks. Pues aparecen estos aquí. El protón, el neutrón, la partícula lambda, el pión negativo, el pión cero, el pión positivo, aquí falta un positivo. ¿Vale? Bueno, pues vale. No un poco más, hay que saber. Por supuesto, cada uno de estos, su correspondiente antipartícula. El protón, el antiprotón, neutrón, antineutrón y tal. Bien, pues todas estas son las partículas elementales. ¿Vale? Partículas que tenéis aquí. Perdón, en la última página, esta columna de aquí, apartar, son las partículas elementales. Estas son las que hemos visto. Ni siquiera esto lo quito. ¿Vale? Estas son las partículas elementales. Los quarks y los leptones. No ponemos aquí los bariones ni los mesones porque el bariones, mesones, hadrones, son agrupaciones de estos, con lo cual ya no son elementales.
estas no se pueden dividir, que sepamos ahora, ¿vale? Entonces esto sería lo último de la materia. Estas 12 partículas. 6 quarks, 6 leptones. Bien. Entonces, ahora que hemos presentado las partículas elementales, podemos ser capaces de decir cómo es el universo, qué modelo de universo tenemos en la actualidad. Pues al modelo del universo actual se le llama el modelo estándar de la física de partículas. O el modelo estándar, tal cual. ¿Qué establece este modelo? Varias cosillas. Lo primero, las partículas que forman la materia se las llama fermiones. ¿Vale? Todas con spin semi-entero y son fermiones todas las partículas elementales de materia, es decir, quarks y leptones. Es decir, hemos visto que estas de aquí son las partículas elementales de materia. A partir de esto, acordaros, 2 de esto y 1 de esto forman un protón, pero el protón ya no es elemental. ¿Vale? Estas son las elementales, no se pueden dividir. Entonces, estos que serían los ladrillos que construyen toda la materia, a estas 12 partículas, se les llama fermiones. ¿Vale? Todas tienen masa, carga y spin. Spin, acordaros, lo hemos visto en el vídeo, lo que significaba giro. ¿Vale? Pero claro, nos falta algo. Si todas estas partículas tienen masa y son los ladrillos que forman la materia, nos falta decir, pues oye, ¿qué pasa si un app se encuentra con un electrón? Falta definir las interacciones en las partículas. Entonces, tan importante es en física las partículas en sí como cómo interactúan unas con otras. Esas son las fuerzas. ¿Vale? Pero las fuerzas, es decir, ¿cómo funciona una fuerza? Mirad, en física de partículas es tan simple como que una fuerza es un intercambio de una partícula. Pum, 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 pum. ¿Vale? Lo vais a ver muy bien en un vídeo que yo os voy a dejar. Si a ti, por ejemplo, te llega un balón, ese balón te hace, si viene con mucha fuerza para pararlo, te empuja un poco para atrás. Entonces, ese balón es un intercambio de fuerza entre la persona que ha lanzado el balón y la persona que lo recibe. Es decir, la persona que ha lanzado el balón ha hecho así, ha hecho una fuerza. ¿Vale? Y tú has recibido esa fuerza. Sin el balón no hubieras recibido esa fuerza, a no ser que la persona te hubiera empujado directamente. Entonces, un poco, las fuerzas en física van a actuar de esa manera, a través de partículas mediadoras de la fuerza. Va a haber una serie de partículas que son las que transmiten las fuerzas entre los fermiones. ¿Vale? Las partículas que transmiten las fuerzas son los bosones. ¿Vale? ¿Y qué bosones hay? Pues uno por cada una de las interacciones fundamentales, uno por cada una de las fuerzas fundamentales que hay en la naturaleza. Antes de ver los bosones, vamos a ver qué fuerzas fundamentales hay en la naturaleza. Pues fijaros, solo hay 4 fuerzas fundamentales. En física solo hay 4 fuerzas fundamentales. Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. ¿Vale? Interacción gravitatoria. Solo afecta a las partículas con masa, la hemos estudiado muy bien, ¿vale? Partículas que no tienen masa, como masa el fotón, pues no le afecta la interacción gravitatoria. Las teorías describen la gravedad como una perturbación del espacio, pero ojo, es la fuerza que menos se conoce todavía, ¿vale? Es la interacción más misteriosa, es muy débil, como es muy débil comparada con estas 3, es muy difícil de estudiar. Se cree que la partícula que intercambia la fuerza gravitatoria es el gravitón, pero aún no se ha demostrado, es la partícula que queda por demostrar que existe. Electromagnética, ya hemos estudiado muy bien, afecta a las partículas que tienen carga eléctrica, o momento magnético, ¿vale? Que tienen carga eléctrica o son susceptibles al magnetismo. Está descrita por las ecuaciones de Maxwell, que ya hemos visto, ¿vale? La partícula mediadora de la interacción electromagnética es el fotón. Acordaros, en el efecto fotoeléctrico se veía muy bien. ¿Qué le pasa a un electrón si le llega un fotón? ¡Pum! Que recibe energía. ¿Vale? Es la partícula mediadora de la fuerza.
Si algo pierde energía, ¡pum!, intercambia un fotón. ¿Vale? A eso se refiere con las partículas mediadoras de las fuerzas. Y finalmente es la responsable de la estructura atómica a escala molecular, es la que mantiene unidas las moléculas. ¿Vale? Es decir, en la molécula de agua, el oxígeno y el hidrógeno permanecen unidos por la interacción electromagnética. ¿Vale? Vamos a las dos interacciones nucleares que nos quedan. La nuclear fuerte, obviamente es la más intensa, pero tiene un alcance muy corto. ¿Dónde actúa? Esta es la responsable de que los protones en el núcleo permanezcan unidos. A ver, por ejemplo, el uranio tiene 92 protones en el núcleo. ¿Tú cómo mantienes unidos 92 partículas positivas que se están repeliendo entre sí? Mediante la interacción nuclear fuerte. La partícula mediadora es el gluón. ¿Vale? Y por último nos queda una, la nuclear débil. Afecta a electrones hadrones, explica procesos como las desintegraciones radiactivas. Es la que menos vamos a ver y entender porque es es un poco más complicada. Más intensa que la interacción gravitatoria, menos que la electromagnética. Y las partículas mediadoras, los bosones W y Z. Entonces, recapitulando, hemos visto que hay 12 partículas fundamentales, 12, que con ellas construimos todo el universo, ¿vale? Esas 12 partículas interaccionan entre sí mediante 4 fuerzas distintas, estas 4 fuerzas distintas, ¿vale? ¿Y cómo es esa interacción entre sí? Es un yo te doy, tú me das, ¿vale? Yo interacciono contigo porque intercambiamos bosones, ¿vale? Esta es la mediadora de las fuerzas. Entonces, cada interacción tiene uno o más bosones mediadores. Electromagnética, el fotón. Nuclear débil, bosones WZ. Nuclear fuerte, los gluones. Y la interacción gravitatoria, hipotéticamente, el gravitón, aunque aún no se ha detectado. Y finalmente nos queda un bosón que fue muy famoso hace unos años, porque se demostró su existencia. Aunque ya se había predicho, pero claro, tú puedes predecir una cosa, pero hasta que no sucede o no lo demuestras, no vale. El bosón de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? Mirad, el bosón de Higgs es una partícula elemental, es un bosón, es una partícula mediadora, ¿vale? No responsable de ninguna de estas 4 fuerzas. Entonces, ¿de qué es responsable? Mirad, el bosón de Higgs es una partícula responsable de la masa. De manera que todos los cuerpos que interaccionen con el bosón de Higgs tienen masa. ¿Por qué el fotón no tiene masa? Porque el fotón no interacciona con el bosón de Higgs. Por eso el fotón no tiene masa. ¿Por qué el electrón sí que tiene masa? Porque el electrón interacciona con el bosón de Higgs. ¿Qué es eso en que interacciona? Que interacciona significa que pasan al lado y tienen una relación. O sea, si no interaccionan, pues como que no hay nada. Están circulando y la presencia de uno no afecta al otro. ¿Vale? Entonces, el modelo estándar se resume aquí, en esto. Tenemos 12 partículas elementales, gobernadas por 4 fuerzas. Esas 4 fuerzas consisten en el intercambio de 4 bosones. ¿Vale? 5, faltaría el gravitón, que aún no ha sido demostrado, que entraría por ahí. ¿Vale? Y finalmente, estas partículas tienen masa porque interaccionan con el bosón de Higgs. ¿Vale? Bien, esta es la explicación. De esto hay que hacer un esquema para poder estudiarlo. Si alguien tiene mucho más interés o le quedan muchas dudas, que empiece a leer el libro porque son 3 temas enteros dedicados a esto, dedicados al universo, cómo se forma el universo, a dónde vamos, cómo interaccionan estas partículas, son muy interesantes. No hablamos tampoco de la teoría de cuerdas, que la teoría de cuerdas lo que viene a decir es ¿y estos cómo están formados? Bueno, pues dicen cuerdas que vibran, ¿vale? Si alguien quiere verlo, que lo vea. ¿De acuerdo? Bien. Os dejo ahora un pequeño vídeo sobre el modelo estándar para que le echéis un pequeño vistazo porque creo que lo explica bastante bien. ¿Vale? Muy bien. Ánimo.